¿Qué pasa, jugones? Hoy os traigo el que ya os adelanto que es el mejor Roll and Ride que he probado y probablemente el que más profundidad tiene. Os hablo de Roll and Ride, de la editorial Perro Loco Games. Roll and Ride es un juego de 1 a 6 jugadores, de unos 30 a 90 minutos de duración, para una edad recomendada de mayores de 12 años. En Roll and Ride llevaremos a un clan vikingo del que nos tendremos que encargar de su desarrollo y de gestionar los saqueos que realizaremos a las diferentes ciudades. Tendremos que luchar por ser el mejor clan vikingo de nuestros adversarios. Vamos a pasar a ver qué contiene. Vamos a ir abriendo la caja. Aquí tenemos las instrucciones del juego, muy coloridas, con muchos ejemplos. Ya veréis que es sencillito. Estas son las hojas que le vamos a dar a cada jugador. Destacar que están pintadas por las dos caras, por lo cual puede usarse por las dos caras. Realmente tienen dos fondos diferentes, pero es la misma hoja. El mazo con las cartas, estas son las ciudades que vamos a saquear. Dentro del mazo hay algunas cositas más que luego veremos. Los dados, lápices que vienen incluidos para los 6 jugadores, que esto en todos los Roll and Ride no pasa. Y mención especial requiere este inserto. Mirad qué pasada, ¿vale? Vamos a ver ahora la preparación de la partida. En primer lugar vamos a dar lápiz y hoja de clan a cada jugador. Cogeremos los dados y los dejaremos en el centro de la mesa. Para jugar a la versión básica retiraremos las mini expansiones. Estas son la carta especial de saqueo que se llama París, ¿vale? Y las cartas de criaturas, que tienen criaturas pintadas, no ciudades. Aparte tienen un dorso distinto, que es este. El resto de cartas conforman el mazo de saqueo, que aún tenemos que prepararlo. Vamos a simular una partida a 2 jugadores, por lo que tendremos que quitar del mazo todas las cartas que no sean para una partida a 2 jugadores. El dorso de la carta indica el número mínimo de jugadores para el que se puede introducir esa carta. Por tanto, en una partida a 2 jugadores nos quedaremos con las cartas que tienen en el reverso un 1 y un 2. En una a 3 jugadores, las cartas que tienen un 1, un 2 y un 3. Y así sucesivamente. Por tanto, este va a ser nuestro mazo de juego. Las que tengan un 1 y un 2 en su reverso. Ahora separaremos las cartas en función de su nivel de saqueo. Este, por ejemplo, sería un nivel 3 y esta, por ejemplo, sería un nivel 1. Cuando hayamos separado las cartas en los 3 niveles de saqueo que existen, barajaremos cada nivel y lo colocaremos de forma que queden debajo las de nivel 3, encima las de nivel 2 y en la parte superior las de nivel 1. A continuación, desplegaremos tantas cartas de saqueo como el número de jugadores que seamos. En este caso, 2 cartas porque somos 2 jugadores. Estas quedarán a la vista de todos. Y ya estamos listos para jugar a Roll and Ride. Vamos a ver a continuación cómo se juega. Vamos a pararnos en primer lugar a explicar la hoja de clan. Vamos a ampliar la primera parte de la hoja. En la parte superior de la hoja tenemos el hueco destinado a indicar el nombre de nuestro clan. Ahí podemos poner el que queramos. Mi clan se va a llamar Juego a Mesa. Siguiendo por orden, lo siguiente que tenemos es el track de ronda. Estas van a ser las diferentes rondas del juego. Conforme vayamos pasando de ronda, iremos tachando las rondas para tener siempre presente la ronda en la que estamos. Fijaros que hay unas rondas que se van a considerar que son en invierno y otras rondas que se van a considerar que son en verano, del 1 al 4 en invierno, de 5 a 8 en verano. Las rondas 4, 12, 8 y 16, si os fijáis, son diferentes porque en ellas van a tener lugar la festividad vikinga. Luego hablaremos de ellas. En la siguiente tabla tenemos el track de producción. El track de producción tiene 3 filas correspondientes a los 3 dados de producción que tenemos aquí. Este dado simboliza la madera, este al metal y este a los aldeanos. De manera que los resultados de estos dados los vamos a poder introducir aquí, luego lo veremos. Este pequeño cuadrito de aquí corresponde al altar de sacrificios que nos recuerda los diferentes sacrificios que podemos hacer a lo largo del juego. Esta tabla de aquí es la tabla donde aparecen los desarrollos que podemos ir realizando con tiradas de dados superiores a 4. Y abajo tenemos 3 compartimentos, el gran salón, el puerto y la armería, donde vamos a poder ir almacenando los vikingos, los barcos y las hachas. Abajo del todo tenemos los asentamientos. Estos asentamientos vamos a poderlos ir desarrollando y obtendremos los beneficios que aparecen arriba. Luego hablaremos de ello. Aquí a la derecha tenemos el track de los dioses y esta parte de abajo corresponde al track de puntuación. Luego hablaremos sobre ello. Esto es de la expansión. Pues bien, el juego se va a desarrollar en un número variable de rondas, la cual tiene 3 fases claramente definidas. En primer lugar, la fase de producción. En segundo lugar,
una fase de saqueo y en tercer lugar una pequeña fase de mantenimiento. En la fase de producción haremos lo siguiente. En primer lugar marcaremos la ronda en la que estamos, en este caso la ronda número 1. Algún jugador tirará los 3 dados de producción, solo los 3 dados de producción. Estos 2 rojos son de la fase de saqueo. Una vez que tengamos los resultados, los jugadores usarán 2 de estos resultados dentro de su hoja de clan para obtener los diferentes beneficios que se pueden. Vamos a desmenuzar dónde podemos usarlos. El sitio más evidente es en el track de producción. Yo, por ejemplo, podría utilizar este 6 marrón en la fila marrón. No puedo utilizarlo en la fila gris, solo en la fila marrón. Y se aplicaría de la siguiente manera. No tengo aquí nada tachado, ¿vale? Pues haremos 1, 2, 3, 4, 5... y 6. Me llevaría un barco. Durante la partida vamos a poder ir tachando estas primeras casillas de aquí. Imaginaros que tengo tachadas estas 2 casillas. Pues empezaría a contar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si no es en su correspondiente fila, otro sitio donde podría emplear este dado es en el track de desarrollo. En el track de desarrollo puedo introducir números iguales o superiores a 4. En este caso un 6 se puede introducir. Lo que haría sería desbloquear alguno de estos desarrollos de aquí. Vamos a explicar en qué consisten. Estos que tienen una cruz son precisamente para lo que acabo de explicar. Para poner cruces aquí y que al introducir un dado se empiece a contar más a la derecha. De manera que si aquí hubiese pintada otra cosa que ya veremos que también se puede realizar, pues nos llevaríamos más cosas. Este lo podemos realizar un número ilimitado de veces. Este, en cambio, que tiene un rayito, solo lo podemos realizar una vez. Cuando lo realicemos habría que sombrearlo. Y nos serviría para tachar 2 cruces en lugar de una. Este, si os dais cuenta, ahí hay un lápiz pintando un hexágono en blanco. Este sirve para pintar uno de estos símbolos, un barco, un hacha o un asentamiento en el track que queramos. Por ejemplo, yo he pintado un hacha ahí, tacharía. ¿Vale? Lo podemos realizar 1, 2, 3 veces más. Este de aquí sirve para poner ceros en el track de los dioses. El track de los dioses, como recordamos, era este de aquí de la derecha. En él vamos a ir realizando ofrendas a los dioses en forma de dados. En el track de los dioses interesa poner dados con puntuación baja. Si no tocáramos el track, los dioses nos darían 10 puntos de victoria al final de la partida. Conforme vayamos rellenando el track, que lo vamos a tener que rellenar de abajo arriba, 1, 2, 3, 4, podemos rellenar solo un dios y no el otro, o los dos, como queramos, pero de abajo hacia arriba. Vamos a imaginar que yo empiezo a rellenar el track. Pues si coloco aquí un 1, este dios, en lugar de darme 10 puntos al final de la partida, me va a dar 10 menos 1, 9 puntos. Si yo introduzco luego aquí un 0, me va a seguir dando 10 menos 1, 9 puntos. Es decir, te va a dar 10 menos los números que introduzcamos aquí. Por ello, siempre interesa introducir números bajos. Una vez que rebasemos este tramo del track y avancemos al siguiente, este dios, en lugar de darme 10 puntos, me va a dar 15 puntos menos los resultados que introduzcamos de los dados. En este ejemplo, pues 15 menos 1 menos 1, pues son 13 puntos que me daría este dios y 10 este. Ya digo que siempre en cada track de abajo hacia arriba, pero no tenemos que llevar el mismo orden en los dos lados. Yo ahora, por ejemplo, podría empezar aquí. Evidentemente los resultados que se metan aquí deben ser dados. Conforme vayamos rellenando, nos vamos a ir llevando las cosas que aparecen pintadas en las diferentes casillas. Aquí, por ejemplo, me llevaría un barco. Aquí me llevaría este dado. Aquí me llevaría otro barco y así sucesivamente. De manera que cuando realicemos esta mejora, que como vemos se puede realizar un número total de 2 veces, cada vez que la realicemos podremos colocar 2 ceros en el marcador de dioses respetando las normas de colocación, es decir, de abajo hacia arriba. Podemos colocar uno aquí y otro aquí, 2 en el mismo track, da igual, ¿vale? Podemos colocar 2. Por ejemplo, una opción válida sería colocar aquí un 0 y aquí otro. Otra opción válida sería colocar aquí los 2 ceros. Recordaros que cada vez que rellenáis una casilla hay que llevarse el premio de esa casilla. En este caso son dados, que podremos reutilizar en otros sitios, ahora lo veremos. La parte de abajo son desarrollos permanentes. Una vez que realizamos uno de estos, para lo que tacharemos el agujero, nos llevamos este beneficio. En este, por ejemplo, es que al dado marrón, más porque nos va a interesar, por ejemplo, para el track de producción, menos porque nos puede interesar para introducir números bajos en el track de los dioses. Por ejemplo, yo podría introducir un 7 aquí gracias a esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me llevaría un hacha y un barco. Cada vez que nos llevemos uno de estos recursos tendremos que pintarlo en su zona correspondiente de la hoja de clan. Cada vez que nos llevemos un barco, por ejemplo, rellenaremos uno de estos hexágonos interiores. Y cada vez que nos llevemos un hacha, rellenaremos una de estas hachas interiores. Debes comenzar siempre rellenando o este hexágono o este hexágono, es decir, los dos hexágonos adyacentes al dibujo, tanto aquí, como aquí, como aquí.
Luego vas a poder ir rellenando hexágonos que tengas adyacentes a los ya pintados. Esto es importante porque, por ejemplo, si llegamos a pintar los hexágonos que hay adyacentes a este dado, nos llevaremos este dado, o este. De ahí la importancia de llevar un orden correcto. Pero como ya digo, no hay que rellenar todo esto por orden, es decir, serviría, por ejemplo, rellenar así, este aquí, y nos llevaríamos este dado. Si os fijáis, no hay manera de conseguir vikingos en el tras de producción. Tampoco aparecen pintados vikingos en el tras de los dioses, y en esta casilla no me deja pintar vikingos. ¿Cómo conseguimos los vikingos? Muy sencillo, usando un resultado del dado amarillo. Una de las opciones que tengo con el dado amarillo es introducir el resultado que haya dado en el gran salón de los vikingos, de manera que por cada punto que tenga el dado, en este caso 4, pues conseguiremos un vikingo. De esta forma, estos asentamientos que aparecen pintados en el tras de producción son para la zona de los asentamientos. Podremos elegir el que queramos. Si yo tengo, por ejemplo, un asentamiento en este turno, pues puedo tachar, por ejemplo, este. Si obtengo el segundo asentamiento, me llevaría esto de aquí y este dado. Esto de aquí, si recordáis, es la opción de poder pintar en una de las casillas, estas hexagonales blancas que hay, una de estas tres cosas: un barco, un hacha o otro asentamiento. Esta opción es la de poner dos cruces en los diferentes tracks, que ya la hemos visto, y estos son escudos, que van a ser puntos de victoria al final de la partida. Y esas son las opciones que tenemos disponibles para los diferentes dados. Recordad, la fila de producción de su color, la adquisición de vikingos en el caso del dado del color de los vikingos, el tras de desarrollo para conseguir una mejora, o en el tras de los dioses. Podemos sacrificar un vikingo para sumarnos +1 en la tirada de los dados de producción. Por ejemplo, este 4 sacrificando un vikingo que tacharíamos aquí sería un 5. Una vez que hemos aplicado todo esto, todos los diferentes dados que hayamos conseguido, por ejemplo en el tras de los dioses, llegando hasta ellos al conseguir barcos o hachas, o al construir un asentamiento, todos estos dados podremos utilizarlos en los diferentes sitios que hemos explicado. Es decir, los dados serían comodín para utilizarlos en el tras de producción que queramos. Podríamos emplearlo también para conseguir vikingos y podríamos emplearlos también para introducirlos en el tras de los dioses, lo que queramos. No se van a poder usar para saqueos, que ahora veremos en qué consisten. La segunda fase de la ronda es la fase de saqueo. En la fase de saqueos, como recordamos, vamos a tener tantas cartas como número de jugadores tengamos, excepto si somos 6 jugadores en los que se va a introducir una carta menos, serán 5. Las cartas de saqueo tienen estas diferentes partes. Por un lado, el nombre y la ilustración. Este es el coste necesario que tendremos que pagar para realizar el saqueo. Hay dos lados. Este lado es el de invierno, que si os fijáis es más caro, y este lado es el de verano. ¿Por qué? Si recordamos, en la parte del tras de ronda teníamos una ronda de la 1 a la 4, de la 9 a la 12, que era invierno, y otra ronda de la 5 a la 8 y de la 13 a la 16, que era verano. Según si estamos en una ronda de invierno o de verano, vamos a tener que pagar el lado de invierno o el lado de verano. En el verano es menos costoso realizar saqueos. En la esquina inferior izquierda tenemos los puntos de victoria que esta carta nos va a otorgar si la conseguimos saquear. Este resultado en dados que aparece aquí a la derecha es el valor de defensa. Los jugadores, cuando tiren los dados, van a tener que superar esta cifra. Es decir, esto es un 7, van a tener que sacar un 7 o más en los dados, da igual en qué forma. Por ejemplo, esto sería un 7, valdría. Los escudos que aparecen aquí pintados sirven para hacer combos y obtener puntos de victoria al final de la partida, luego lo veremos. Una vez que hemos comprendido qué nos indican las cartas, vamos a ver cómo se realizaría la fase de saqueos. En primer lugar, decidiremos si queremos ir a alguno de los saqueos disponibles que tenemos en esta ronda. En esta partida de 2 jugadores, pues tenemos 2. Las cartas reciben de forma sistemática un número. La más cercana al mazo un 1 y esta un 2. Para indicar la carta a la que queremos saquear, los jugadores indicarán a la vez la carta a la que tienen intención de saquear. Para ello hay que hacerlo de la siguiente manera. Pondrán todos los puños en el centro de la mesa y clamarán a los dioses de la siguiente forma: por Loki, por Odín, por Thor. Pero hay que hacerlo rápido, ¿vale? Una vez que lo clamen, cuando dicen por Thor, tendrán que indicar el número de la carta a la que quieren saquear, la 1 o la 2 en este ejemplo. Si hubiera más cartas, pues la 3, la 4 o la 5. Solo hay 5 cartas, porque en una partida a 6 jugadores solo se sacan 5 cartas, con lo cual siempre se indica con una mano. Si no queremos ir a ninguno de los saqueos porque las cartas sean muy caras, estemos en invierno y no queramos pagar el precio caro o lo que sea, pues simplemente cuando terminemos dejaremos el puño cerrado, es decir, haremos por Loki, por Odín, por Thor. Y dejaremos el puño cerrado, indicando que no queremos ir a ninguna de las dos cartas de saqueo. De esta forma podría suceder las siguientes cosas: por Loki, por Odín, por Thor. Si los dos jugadores quieren ir a cartas diferentes, pues simplemente vamos resolviendo por orden. Este jugador que quiere ir a esta debe sacar al menos un 7
tiraría las cartas de saqueo, ha sacado un 8, se lleva el saqueo, pagaría el coste de la carta, dependiendo si estamos en invierno o en verano, y se la llevaría. Ahora que estamos en una ronda de invierno, tendría que pagar 3 vikingos, 2 barcos y un hacha. Para pagar tendremos que rellenar el hexágono exterior, es decir, así. Entonces, como era 3, 2 y 1, pues 3, 2 y 1. Imaginaos que el resultado de la tirada hubiese sido insuficiente. Por ejemplo, aquí teníamos que conseguir al menos un 7 y hemos conseguido un 6. Esto tiene solución. Si recordáis el altar de sacrificio, podemos sacrificar vikingos para o bien sumarnos un dado en los dados cualesquiera que habíamos tirado en la parte de producción, para sumarnos más 2 a la tirada de los dados de saqueo o para rerolear los dados de saqueo. Se pueden sacrificar tantos vikingos como creemos conveniente, hasta que nos quedemos sin vikingos, claro. Imaginaros que me quedan 2 vikingos y que he sacado un 4. Podía gastar uno para rerolear y ahora lo habría conseguido, o bien haber gastado vikingos en ir sumándome puntos. Imaginaos que después del reroleo me hubiese salido un 6, pues podría gastar el segundo vikingo en convertirlo en un 7 y ya habría podido conseguir la carta de saqueo, pagando su coste, por supuesto, si todavía tendríamos cosas disponibles para pagarlo. Si un jugador no puede pagar los costes, no se lleva la carta. Imaginaos ahora el siguiente supuesto. Por Loki, por Odín, por Thor. Los dos jugadores han indicado que quieren la misma carta. Cuando dos jugadores coinciden en la elección de la misma carta de saqueo, tendrán que competir por ver quién es el que intenta realizar el saqueo. Para ello, volverán a clamar a los dioses, por Loki, por Odín, por Thor, e indicarán el número de vikingos que están dispuestos a sacrificar para realizar el saqueo. Hay que tener en cuenta que los dos jugadores van a pagar el número que indiquen, tanto si ganan el saqueo como si empatan o lo pierden. Si por ejemplo los dos jugadores hacen así, por Loki, por Odín, por Thor, los dos jugadores perderían 2 vikingos cada uno y como han empatado, volverían a tener que apostar sacrificando todos los vikingos que vuelvan a indicar. Podría ser una masacre. Si por ejemplo un jugador indica 3 y el otro indica 1, pues este jugador pagaría los 3 vikingos y acto seguido continuaría con la realización del saqueo. Si no tuviera para pagar el saqueo, el otro jugador que ha apostado vikingos también para realizarlo podría realizar el saqueo, si tuviera evidentemente vikingos para pagarlo. Si un jugador decide, porque está costándole muchos vikingos, ya por ejemplo no le quedan suficientes para realizar el saqueo o por lo que sea, retirarse de la apuesta, lo que debe hacer es mantener el puño cerrado, es decir, por Loki, por Odín, por Thor, este ha apostado 2, este se retira. No obstante, un jugador en retirada debe gastar al menos un vikingo, un barco o un hacha, una de esas 3 cosas. Un jugador en retirada no puede intentar un saqueo que haya fracasado el otro jugador. Si está en retirada, es en retirada. Entonces, o este jugador saquea la ciudad, o esa carta no se ha saqueado, se mantiene ahí. Entrando ya a la fase de mantenimiento, las cartas que hayan conseguido ser saqueadas se le dan al jugador correspondiente. Si las cartas no se han podido saquear, la que sea, se quedan ahí. Pero si alguna se ha saqueado, lo que hace es que se sustituye por una nueva carta del mazo. Continuaríamos con una nueva fase de producción en la que tacharíamos el marcador de ronda para indicar que ya estamos en la siguiente ronda, volveríamos a tirar los dados de producción y todo igual. ¿Cuándo concluye el juego? Pues cuando se hayan jugado todas las rondas, hasta la ronda 16. Nos quedan por explicar las 4 rondas especiales, las 4, 12, 8 y 16. Estas rondas, como dijimos, se inician con la realización de las festividades vikingas. En las festividades vikingas realizaremos sacrificios a nuestra elección, de manera que sacrificaremos 0, 1, 2 o 3 vikingos de nuestra reserva. Si no sacrificamos a ningún vikingo, nos llevaremos menos 2 puntos en esa festividad. Por ejemplo, si estamos en la ronda 4 y no realizamos ningún sacrificio, pues nos llevaremos menos 2 puntos. Si en la ronda 8 realizamos un sacrificio, pues nos llevaremos 2 puntos. Y así en la ronda 12 y 16. Si realizamos 3 sacrificios en la ronda 12, pues nos llevaremos 6 puntos. Y si no realizamos ningún sacrificio en la ronda 16, pues nos llevaremos menos 2 puntos. Para el contaje final, sumaremos estos resultados y los colocaremos sobre el círculo amarillo. En este caso, hemos conseguido 4 puntos. El círculo verde corresponde al desarrollo del TRAD de producción. Tal como indica aquí, sumaremos una serie de puntos por el número de casillas a las que le hayamos puesto una cruz en el TRAD de producción. En este caso, tenemos solo 2, pues no nos llevaríamos ningún punto. A partir de 5 casillas nos llevaríamos 2 puntos. En este ejemplo, en el que hemos marcado 7 casillas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 7 casillas, nos llevaríamos 5 puntos. Pues lo ponemos aquí. Nos vamos a saltar el TRAD rojo y vamos a explicar el TRAD azul. El TRAD azul es el TRAD de los dioses, que es el de aquí arriba. Como ya dijimos,
dependiendo en qué parte del track estemos en cada dios, pues en este caso, como solo hemos llegado al primer tramo del track con el dios tir, pues tir nos va a dar 10 menos los resultados que tengamos debajo, que como son todos ceros, pues nos da 10 puntos. El dios ñor, o como se diga, nos va a dar 15 puntos porque estamos en el segundo tramo del track, menos los números que hayamos introducido para llegar ahí. 15 menos 1 y menos 1, 13. 13 y 10 que teníamos de tir, 23 puntos, pues los anotamos en el círculo azul. El círculo rojo corresponde a los escudos. Miraremos dentro de los diferentes colores de los escudos, azul, amarillo o rojo, cuántos escudos tenemos de ese color. En este ejemplo hemos conseguido este escudo azul, hemos conseguido este escudo rojo y hemos conseguido todas estas cartas de saqueo. En estas cartas de saqueo tenemos 1, 2 y 3 escudos azules, 1, 2, 3, 4 y 5 escudos amarillos, 1, 2 y 3 escudos rojos. Por tanto, escudos azules 1 y 3 que teníamos en las cartas 4. Como tenemos 4 nos llevamos 2 puntos de victoria. Escudos amarillos 1, 2, 3, 4 y 5. Pues como tenemos 5 nos llevamos 4 puntos de victoria. Escudo rojo habíamos conseguido este y en las cartas 1, 2 y 3. Pues como tenemos 4 en total nos llevamos otros 4 puntos. 2 y 4, 6 y 4, 10 puntos en total que marcamos en el track. El círculo gris es muy sencillo. Para ello sumaremos todos los puntos de victoria que nos han dado las cartas que hemos conseguido. 43 puntos. Pues lo marcamos aquí. Finalmente, en este círculo multicolor indicaremos nuestra puntuación total, que será la suma de todas las previas. En este ejemplo, 85 puntos. Y esto es todo. Compararemos los resultados con el del resto de jugadores y el que más puntos tenga será el ganador. En caso de empate, ganará el que más cartas de saqueos tenga. Y si siguen empatados, pues compartirán la victoria. Vamos a explicar ahora algunas variantes de juego. Existe un modo cooperativo de 2 a 6 jugadores, el cual se juega con la carta de París. Prepararemos el mazo como de costumbre, es decir, cogeremos las cartas según el número de jugadores, dividiremos las cartas en los 3 niveles de saqueo, barajaremos cada nivel y ordenaremos de manera que el nivel 3 esté abajo, el 2 en medio y el 1 encima, pero colocaremos al fondo del todo la carta de París. Ahí. En este modo de juego, el objetivo es conseguir realizar todos los saqueos que hay disponibles. Para ello, jugaremos como de costumbre, pero en la fase de saqueo, en la que recordamos que siempre hay una carta disponible por jugador, excepto cuando jugamos una partida a 6 jugadores, que solo hay 5, los jugadores podrán conversar para decidir a qué saqueo puede ir cada uno, para no coincidir. De esta manera, iremos cumpliendo saqueos, iremos sacando cartas nuevas, así, hasta que lleguemos a la carta de París. A la hora de realizar el saqueo de París, todos los jugadores colaborarán para realizar este saqueo. Cada uno tendrá que pagar el coste individual marcado, es decir, 3 por cada jugador, que tendrá que pagar cada jugador de forma independiente. La partida concluirá si se consigue realizar el saqueo de París o si hemos concluido la última ronda de juego. Si habéis conseguido saquear París, sumaréis vuestras puntuaciones totales y las dividiréis entre el número de jugadores que sois. El resultado que obtengáis lo podréis comparar en una tabla que viene en el manual para comprobar cómo de bien lo habéis hecho. La carta de París también nos permite jugar un modo solitario para un jugador. Para ello prepararemos el mazo con las 9 cartas que hay disponibles para un solo jugador, más la carta de París. Haremos lo mismo de siempre. Cogeremos las 2 cartas nivel 3, las barajaremos, las dejaremos al final, cogeremos las 4 cartas de nivel 2, las barajaremos, las colocaremos en medio, las 3 cartas nivel 1 las barajaremos y las colocaremos encima. Y al fondo del todo, la carta de París. El objetivo del jugador será realizar los 16 saqueos en las 16 rondas que tenemos disponibles. En lugar de sacar una sola carta de saqueo, en la variante un jugador se sacan 2, de manera que el jugador tendrá disponibles 2 opciones que saquear. Mencionar el detalle que como solo hay 8 rondas de juego disponibles en verano, el jugador no tendrá más remedio que realizar algunos de estos saqueos en invierno, con el consiguiente sobrecoste que esto supone. Cuando termine de saquear todos los saqueos y le quede la carta de París, pues realizará lo propio. En este caso 3 por jugador, como está el solo, pues son 3 de cada. Y si consigue saquear París, pues concluye el juego. O bien porque haya concluido la ronda 16. Si consigue saquear París, pues comparará el resultado de su puntuación total con la tabla que hemos comentado anteriormente para el modo cooperativo. La siguiente expansión disponible es la expansión de las criaturas. Las cartas normales del mazo lucen tal que esta, en las que aquí no aparece pintado nada, pero sí que hay algunas cartas normales incluidas dentro del juego normal que incluyen este símbolo de aquí, que es el símbolo de las criaturas. Cuando un jugador saque una de estas ciudades, aparecerá una criatura. Para ello, habremos cogido las diferentes cartas de criaturas,
las habremos barajado y habremos formado un mazo aparte. Cuando un jugador saque una de estas ciudades, se revelará la carta de criatura que tendremos en la parte superior del mazo. Y entonces se aplicará el efecto de esa carta a todos los jugadores. Las cartas de criaturas que tenemos disponibles son estas 6. Si os fijáis, hay dos tipos de cartas claramente diferenciados, en la que lo único que cambian son los materiales. Cuando aparezca este tipo de carta, volveremos a realizar una baza simultánea al canto de por Loki por Odín por Thor, pero en este caso sacrificaremos barcos. El jugador que más barcos decida sacrificar se llevará 5 puntos de victoria que anotará en una de estas casillas de su hoja. El segundo jugador se anotará 2 y el tercer jugador se anotará 1. Si la partida es a más jugadores, el resto de jugadores no se anotarán nada. Imaginaros este supuesto. Por Loki, por Odín, por Thor. Aquí hay 2 jugadores que han apostado 2 barcos y un jugador que ha apostado solamente un barco. Estos 2 jugadores empatarían siendo los 2 jugadores que más barcos han apostado. Como los 2 han empatado por la primera posición, ambos se llevarían 5 puntos. Este jugador no va a llevarse la recompensa del segundo, puesto que hay 2 por delante de él. Es el tercero. Por lo tanto, este jugador se va a llevar solamente un punto. Y si hubiera más jugadores, pues si empatarían a uno con él, se llevarían también un punto, o si no hubiesen apostado barcos o menos barcos, pues no se llevarían nada. Estos dos son iguales, solo que con hacha y con vikingos. El segundo tipo de criaturas que tendremos disponibles son estas, en las que podremos gastar un material que indique la carta, por ejemplo en este caso un vikingo, para tirar un dado de saqueo. Esta opción es opcional, por supuesto. Según el resultado que tenga nuestra tirada, por ejemplo en este caso un 5, pues nos llevaremos 3 vikingos. Si sacamos entre 1 y un 3 no nos llevaremos vikingos, si sacamos un 4 nos llevaremos 2 vikingos, si sacamos un 5, 3 vikingos y si sacamos un 6, 4 vikingos. Las otras 2 cartas de este tipo, como veis, son iguales, solo que con hachas y barcos. Hay que decir que la expansión de las criaturas no se puede combinar con la expansión de París, es decir, no se puede emplear en el modo cooperativo, ni tampoco en el modo solitario. Dentro del manual se recogen 2 variantes más. Una, la variante llamada para los más blanditos, en la que durante los saqueos, cuando se coincide en la carta que ambos jugadores quieren saquear, la única diferencia es que a la hora de apostar vikingos, solamente gasta los vikingos el jugador que se lleva el saqueo. Hay otra variante de juego que han denominado para los enemigos del azar, en la que un jugador, cuando decide realizar un saqueo, no tendría que realizar la tirada de dados, simplemente pagaría el coste de los materiales que necesita para realizar el saqueo y obviaría la tirada de saqueo. El manual te deja un espacio adicional por si quieres desarrollar tú mismo diferentes variantes nuevas. Por ejemplo, una variante que está cogiendo fuerza en redes sociales es la de suprimir una ronda de cada una de las estaciones. Por ejemplo, suprimiríamos la ronda 3, suprimiríamos la ronda 7, la 15 y la 11, con el objetivo de acortar la duración del juego y hacer más complicado el desarrollo de los diferentes tracks de puntuación. Es una acción sobre todo si quieres acortar la duración de la partida. Y esto ha sido todo de este Roll and Ride. Espero que hayáis comprendido la explicación, que disfrutéis ahora del juego y por nuestra parte nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!